Cuando cumplimos 60 años, algo cambia silenciosamente en nuestro cuerpo. No ocurre de un día para otro, no duele de inmediato y, por eso mismo, muchas personas no se dan cuenta hasta que ya está avanzado. De pronto subir escaleras cuesta más, levantarse de una silla requiere impulso, cargar bolsas se vuelve incómodo y el cansancio aparece antes de lo esperado. La mayoría lo atribuye simplemente a cosas de la edad, pero la realidad es que detrás de esa pérdida de fuerza hay un proceso específico, progresivo y, en muchos casos, acelerado por lo que ponemos en nuestro plato cada día. Y aquí viene la parte preocupante: algunos alimentos que parecen inofensivos, e incluso habituales, están debilitando tu músculo sin que lo sepas. La pérdida de masa muscular después de los 60 no es solo una cuestión estética ni un detalle menor. El músculo es uno de los pilares de la independencia. Es lo que nos permite caminar con seguridad, mantener el equilibrio, reaccionar ante una caída, proteger los huesos y realizar tareas cotidianas sin ayuda. Cuando el músculo se debilita, todo el cuerpo se vuelve más vulnerable. Por eso, entender qué está pasando realmente y qué papel juega la alimentación es fundamental si queremos envejecer con fuerza, autonomía y calidad de vida. Existe un término médico para describir este fenómeno: sarcopenia. Se trata de la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada al envejecimiento. A partir de los 40 años ya comenzamos a perder músculo lentamente, pero después de los 60 este proceso se acelera de forma notable. En algunas personas, la pérdida puede llegar a ser de hasta un 1% de masa muscular por año, y en términos de fuerza, el descenso puede ser incluso mayor. Lo más preocupante es que no se trata solo de cantidad de músculo, sino de su calidad. El músculo envejecido responde peor a los estímulos, se regenera con más dificultad y se vuelve menos eficiente. Ahora bien, aunque el envejecimiento es inevitable, la velocidad y la magnitud con la que perdemos músculo no lo son. Aquí es donde entra en juego la alimentación. Muchas personas creen que, al hacerse mayores, deben comer menos, reducir porciones, evitar ciertos alimentos para no engordar y simplificar su dieta. Sin embargo, este enfoque, tan extendido, puede ser uno de los mayores errores después de los 60. Comer menos no siempre significa comer mejor, y en muchos casos significa privar al cuerpo de los nutrientes que necesita desesperadamente para mantener el músculo. Con el paso de los años, nuestro organismo experimenta cambios profundos. La síntesis de proteínas musculares se vuelve menos eficiente, un fenómeno conocido como resistencia anabólica. Esto significa que el músculo necesita señales más fuertes para mantenerse y crecer, y una de esas señales clave es la proteína que obtenemos de los alimentos. Al mismo tiempo, se producen cambios hormonales, disminuye la actividad física en muchas personas y se incrementa la inflamación de bajo grado, una inflamación silenciosa que va deteriorando tejidos poco a poco. Todo esto crea un escenario perfecto para que el músculo se pierda, a menos que hagamos algo al respecto. Aquí es donde la alimentación deja de ser solo una cuestión de calorías y se convierte en una herramienta poderosa, o en un arma en contra, dependiendo de cómo se use. Cada alimento que consumes envía mensajes a tu cuerpo. Algunos le dicen: conserva músculo, repara, fortalécete. Otros, en cambio, le dicen: almacena grasa, inflámate, degrada tejido muscular. El problema es que muchos de los alimentos que hoy forman parte de la dieta habitual de personas mayores pertenecen a este segundo grupo. Durante décadas se nos enseñó a temer a la grasa, a reducir las proteínas y a basar la alimentación en productos refinados y fáciles de digerir. Pan blanco, galletas, cereales azucarados, comidas listas para consumir, embutidos y dulces se convirtieron en opciones comunes, especialmente por su comodidad. Sin embargo, este tipo de alimentación no solo aporta pocos nutrientes esenciales, sino que también interfiere directamente con la salud muscular. Aumenta la inflamación, desregula el metabolismo de la glucosa y favorece un entorno interno donde el músculo se degrada más rápido de lo que se construye. Además, hay otro factor que rara vez se menciona: el músculo no es solo fuerza, también es metabolismo. Es un tejido activo que ayuda a regular el azúcar en sangre, a controlar el peso y a mantener niveles de energía estables. Cuando perdemos músculo, el metabolismo se vuelve más lento, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y se entra en un círculo vicioso donde cada vez es más difícil mantenerse activo. Por eso, cuidar el músculo después de los 60 no es opcional, es una prioridad de salud. Muchos adultos mayores dicen: yo como poco, pero sano. Sin embargo, cuando se analiza con más detalle, ese poco suele ser pobre en proteínas de calidad,
bajo en micronutrientes clave y alto en alimentos que, aunque no parezcan peligrosos, están saboteando la masa muscular día tras día. El cuerpo, al no recibir lo que necesita, empieza a usar sus propias reservas, y el músculo es una de las primeras víctimas. La buena noticia es que este proceso no es irreversible. El músculo responde a los cambios, incluso en edades avanzadas. Personas de 70, 80 y hasta 90 años pueden mejorar su fuerza y su masa muscular si reciben los estímulos adecuados. Pero para eso, primero hay que identificar qué está fallando. Y uno de los primeros pasos es reconocer cuáles son esos alimentos que, lejos de ayudarnos, están debilitando nuestro cuerpo desde dentro. En este punto, es importante dejar algo muy claro: no se trata de prohibiciones extremas ni de dietas rígidas. Se trata de tomar conciencia. De entender que después de los 60, el cuerpo ya no reacciona igual que antes y que lo que comemos tiene un impacto mucho más directo en nuestra fuerza, nuestra movilidad y nuestra independencia. Pequeñas decisiones diarias, repetidas en el tiempo, pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento frágil y uno fuerte. Ahora que ya entendemos por qué el músculo se pierde con mayor rapidez después de los 60 y cómo la alimentación juega un papel central en este proceso, es momento de ir un paso más allá. Porque identificar el problema es solo el comienzo. A continuación, vamos a hablar con total claridad de esos alimentos específicos que están presentes en muchas mesas y que, sin que lo notes, pueden estar acelerando la pérdida de músculo. Reconocerlos es el primer paso para recuperar el control y proteger tu fuerza en esta etapa tan importante de la vida. Después de entender cómo y por qué el músculo comienza a debilitarse con mayor rapidez después de los 60, llega el momento más delicado de la conversación. Porque no basta con saber que existe la sarcopenia o que el envejecimiento trae cambios inevitables. La verdadera pregunta es: ¿qué estamos haciendo todos los días que acelera este proceso sin que nos demos cuenta? La respuesta, en muchos casos, está en la cocina, en el supermercado y en hábitos alimentarios que se repiten casi de forma automática. Son elecciones comunes, socialmente aceptadas, pero que tienen un impacto silencioso y profundo en la salud muscular. Uno de los principales enemigos del músculo en esta etapa de la vida es el consumo elevado de azúcares refinados. No hablamos solo del azúcar que se añade al café, sino de ese azúcar escondido en galletas, refrescos, jugos industriales, postres empaquetados, cereales comerciales y una larga lista de productos que forman parte del día a día de muchas personas mayores. Estos alimentos provocan picos rápidos de glucosa en sangre, seguidos de caídas bruscas de energía. Con el tiempo, este vaivén constante favorece la resistencia a la insulina, un estado en el que las células dejan de responder adecuadamente a esta hormona. Cuando esto ocurre, el músculo pierde una de sus señales más importantes para mantenerse y repararse, y se vuelve más propenso a la degradación. Además, el exceso de azúcar promueve la inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación no se siente como dolor agudo, pero actúa lentamente, afectando articulaciones, vasos sanguíneos y, por supuesto, el tejido muscular. Un músculo inflamado se recupera peor, responde menos al estímulo del movimiento y pierde fuerza con mayor facilidad. A largo plazo, este entorno inflamatorio se convierte en un terreno fértil para la debilidad y la fragilidad. Muy cerca del azúcar refinado aparecen las harinas blancas y los productos ultraprocesados. Pan blanco, pastas refinadas, snacks salados, productos de bollería y comidas listas para calentar son ejemplos claros. Estos alimentos tienen algo en común: aportan muchas calorías, pero muy pocos nutrientes reales. Carecen de fibra, vitaminas, minerales y compuestos protectores que el músculo necesita para funcionar correctamente. Al consumirlos de forma habitual, el cuerpo recibe energía vacía, sin los elementos necesarios para mantener la masa muscular. En personas mayores, este tipo de alimentos suele reemplazar opciones más nutritivas por comodidad o costumbre. El problema es que, al no aportar suficientes micronutrientes, el cuerpo se ve obligado a utilizar sus propias reservas. Y cuando esas reservas no son suficientes, el músculo vuelve a ser el primero en sacrificarse. Así, sin darnos cuenta, una dieta basada en ultraprocesados contribuye directamente a la pérdida de fuerza y resistencia. Otro punto crítico, y muchas veces mal entendido, es la calidad de las proteínas. A menudo se piensa que consumir cualquier alimento proteico es suficiente, pero no todas las proteínas son iguales. Las carnes procesadas, como salchichas, embutidos, fiambres y productos cárnicos industriales, son un ejemplo claro de proteínas de baja calidad. Aunque contienen algo de proteína,
también aportan grandes cantidades de sodio, grasas poco saludables y aditivos químicos que favorecen la inflamación. En el contexto del envejecimiento, estas proteínas no envían una señal fuerte al músculo para mantenerse. Al contrario, pueden contribuir a un entorno metabólico desfavorable. El músculo necesita proteínas completas, ricas en aminoácidos esenciales, para poder repararse. Cuando éstas se sustituyen por versiones procesadas y pobres en calidad, el resultado es una estimulación insuficiente de la síntesis muscular. A esto se suma un error muy frecuente después de los 60, las dietas excesivamente bajas en calorías. Muchas personas, preocupadas por el peso o siguiendo consejos antiguos, reducen drásticamente su ingesta de alimentos. Comen poco, saltan comidas o eliminan grupos enteros de alimentos. Aunque esto pueda parecer una estrategia saludable, en la práctica suele tener consecuencias negativas. El cuerpo interpreta esta falta de energía como una señal de escasez y comienza a ahorrar recursos. Una de las formas más rápidas de hacerlo es reduciendo la masa muscular, ya que el músculo consume energía incluso en reposo. Cuando la ingesta calórica es demasiado baja, el organismo no solo pierde grasa, también pierde músculo. Y una vez que ese músculo se pierde, recuperarlo resulta mucho más difícil. Esta es una de las razones por las que muchas personas mayores se sienten cada vez más débiles a pesar de comer poco. No es que el cuerpo esté funcionando mejor, es que está entrando en un modo de supervivencia que compromete la fuerza y la autonomía. El alcohol merece una mención especial en este contexto. Aunque su consumo moderado está socialmente normalizado, después de los 60 su impacto en el músculo puede ser más significativo de lo que se cree. El alcohol interfiere directamente con la síntesis de proteínas musculares, altera el equilibrio hormonal y favorece la deshidratación. Además, afecta la coordinación y el equilibrio, aumentando el riesgo de caídas, un peligro especialmente serio cuando la masa muscular ya está comprometida. Incluso pequeñas cantidades, consumidas de forma regular, pueden dificultar la recuperación muscular y agravar la debilidad. En un cuerpo joven, estos efectos pueden pasar desapercibidos, pero en un organismo que ya enfrenta cambios propios de la edad, el impacto se vuelve más evidente con el tiempo. También es importante hablar de lo que no se come. La falta de alimentos ricos en nutrientes esenciales puede ser tan dañina como el exceso de productos perjudiciales. Dietas pobres en vitaminas, minerales y grasas saludables dejan al músculo sin las herramientas necesarias para mantenerse fuerte. El problema no siempre es lo que sobra, sino lo que falta. Y en muchas mesas después de los 60, faltan alimentos reales, frescos y nutritivos. Todo esto ocurre de forma gradual. No hay una señal clara que diga este alimento te está debilitando. Es un proceso silencioso, acumulativo. Día tras día, pequeñas decisiones alimentarias van moldeando el estado del músculo. Y cuando finalmente aparece la dificultad para moverse, el cansancio excesivo o la pérdida de equilibrio, el daño ya lleva tiempo gestándose. Sin embargo, reconocer estos alimentos y hábitos no debe generar miedo ni culpa. Al contrario, debe verse como una oportunidad. Porque así como ciertos alimentos debilitan el músculo, otros pueden protegerlo y hasta ayudar a recuperarlo. El cuerpo conserva una capacidad sorprendente de adaptación, incluso en edades avanzadas. Pero para activar esa capacidad, es necesario cambiar el mensaje que enviamos a través de la alimentación. Ahora que ya sabes cuáles son los principales alimentos y hábitos alimentarios que están afectando negativamente la masa muscular después de los 60, el siguiente paso es aprender qué hacer en su lugar. ¿Qué elegir? Cómo combinar los alimentos y de qué manera la nutrición puede convertirse en una aliada poderosa para conservar la fuerza, la movilidad y la independencia. En la próxima parte, vamos a centrarnos justamente en eso, en cómo comer para proteger y recuperar el músculo, de forma práctica, realista y adaptada a esta etapa de la vida. Después de identificar cómo ciertos alimentos y hábitos pueden debilitar el músculo con el paso de los años, es momento de cambiar el enfoque. Porque envejecer no significa resignarse a perder fuerza, movilidad o independencia. Muy por el contrario, esta etapa de la vida puede ser una oportunidad para cuidar el cuerpo de forma más consciente y estratégica. La alimentación, bien utilizada, se convierte en una de las herramientas más poderosas para proteger y, en muchos casos, recuperar masa muscular después de los 60. El primer pilar de este cambio es entender el papel central de la proteína. A medida que envejecemos, el músculo necesita una señal más fuerte para mantenerse activo. Esa señal proviene, en gran parte, de las proteínas que consumimos.
Sin embargo, no se trata solo de comer más proteína, sino de hacerlo de forma adecuada. El músculo responde mejor cuando recibe proteína de buena calidad y distribuida a lo largo del día, no concentrada en una sola comida. Muchas personas mayores consumen muy poca proteína en el desayuno, una cantidad moderada en el almuerzo y algo más en la cena. Este patrón deja largos periodos sin el estímulo necesario para el músculo. Incorporar fuentes proteicas desde la primera comida del día puede marcar una gran diferencia. El cuerpo necesita recordatorios constantes de que debe conservar y reparar el tejido muscular. Las mejores fuentes de proteína son aquellas que aportan todos los aminoácidos esenciales, especialmente la leucina, un aminoácido clave para activar la síntesis muscular. Alimentos como el pescado, los huevos, las carnes magras y los lácteos de buena calidad cumplen esta función de manera eficaz. En el caso de las proteínas vegetales, las legumbres, los frutos secos y algunas semillas pueden ser excelentes aliadas, especialmente cuando se combinan correctamente. Pero la proteína no actúa sola. El músculo necesita un entorno favorable para responder. Aquí entran en juego otros nutrientes esenciales que a menudo están ausentes en la dieta después de los 60. La vitamina D, por ejemplo, es fundamental para la función muscular. Niveles bajos de esta vitamina se asocian con debilidad, pérdida de fuerza y mayor riesgo de caídas. La exposición al sol y ciertos alimentos pueden ayudar, pero en muchos casos es necesario prestar atención específica a este nutriente. El magnesio es otro elemento clave. Participa en la contracción muscular, en la producción de energía y en la función nerviosa. Una deficiencia puede manifestarse como cansancio, calambres y debilidad general. Alimentos como verduras de hoja verde, frutos secos y legumbres contribuyen a cubrir esta necesidad, siempre que formen parte habitual de la alimentación. Los ácidos grasos omega 3 también juegan un papel importante. No solo ayudan a reducir la inflamación, sino que mejoran la respuesta del músculo a la proteína y al ejercicio. El pescado azul, como el salmón o las sardinas, es una de las mejores fuentes naturales. Incorporarlos de forma regular puede ayudar a crear un entorno interno más favorable para conservar la masa muscular. Durante años se demonizó a los carbohidratos, pero después de los 60 es fundamental distinguir entre tipos. Los carbohidratos refinados, como el azúcar y las harinas blancas, debilitan el músculo, pero los carbohidratos complejos son una fuente importante de energía. Avena, legumbres, quinoa, verduras y frutas aportan glucosa de liberación lenta, fibra y micronutrientes. Esta energía es esencial para moverse, para entrenar y para evitar que el cuerpo utilice el músculo como fuente de combustible. La hidratación es otro aspecto que suele subestimarse. El músculo está compuesto en gran parte por agua. Incluso una deshidratación leve puede afectar la fuerza, la coordinación y la resistencia. Con la edad, la sensación de sed disminuye, por lo que muchas personas beben menos de lo necesario. Mantener una hidratación adecuada es una forma simple pero efectiva de apoyar la función muscular. Sin embargo, la alimentación por sí sola no es suficiente. El músculo necesita estímulo. El movimiento, especialmente el ejercicio de fuerza adaptado a cada persona, envía una señal clara al cuerpo: este tejido es necesario, hay que conservarlo. Cuando la alimentación adecuada se combina con ejercicio, incluso suave, el efecto se multiplica. El músculo recibe los nutrientes y la señal para utilizarlos. Muchas personas mayores creen que ya es tarde para empezar o que el ejercicio de fuerza no es para ellas. Esta creencia es uno de los mayores obstáculos. Estudios y experiencias reales muestran que personas de edades avanzadas pueden ganar fuerza y mejorar su calidad de vida cuando comienzan de forma progresiva y segura. No se trata de levantar grandes pesos, sino de activar el músculo de manera regular. La combinación de buena alimentación y movimiento genera cambios visibles. Aumenta la energía diaria, mejora el equilibrio, se recupera parte de la confianza corporal y se reduce el miedo a caídas. Poco a poco, tareas que antes parecían difíciles vuelven a ser manejables. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero es consistente cuando se mantienen los hábitos. También es importante adoptar una mirada realista y compasiva. No se trata de perfección ni de cambios radicales inmediatos. Pequeños ajustes sostenidos en el tiempo tienen un impacto profundo. Elegir mejor los alimentos, distribuir la proteína, hidratarse adecuadamente y moverse un poco más cada día son decisiones que suman. Envejecer con fuerza no es una promesa vacía ni un privilegio reservado a unos pocos. Es el resultado de decisiones conscientes.
El músculo responde a cómo lo tratamos. Si recibe nutrientes adecuados y estímulo, se adapta. Si se lo priva y se lo ignora, se debilita. La diferencia entre un camino y otro está, en gran parte, en el plato y en los hábitos diarios. Llegar a los 60 o más no significa aceptar la fragilidad como destino. Significa entender que el cuerpo necesita nuevas estrategias. La alimentación deja de ser solo una fuente de placer o costumbre y se convierte en una herramienta de autonomía. Cada comida es una oportunidad para enviarle al cuerpo el mensaje correcto. Si hay algo fundamental para recordar es esto: nunca es tarde para empezar. El músculo puede responder, el cuerpo puede adaptarse y la calidad de vida puede mejorar. Con información, constancia y elecciones más conscientes, es posible proteger la fuerza, la movilidad y la independencia durante muchos años más.